retina, ¿no? Pueden terminar delante, detrás, o de repente en meridianos distintos, si no coincidir en el mismo plano de la retina. ¿Ya? ¿Por qué pueden alterarse? ¿No? Por la longitud axial, ¿no? Lo que les decía, el largo del ojo, o por la forma de la córnea, o la transparencia del cristalino, ¿no? O sea, si tenemos defectos en estas estructuras, podemos tener un defecto refractivo. Entonces vamos a empezar a desarrollar los defectos refractivos. La primera es la miopía. En este caso, la mayoría de veces, estos ojos son más largos de lo normal. Los lentes lo que van a originar al tener un ojo más largo es que la imagen se forme por delante de la retina, ¿no? Entonces, este paciente de lejos no va a ver bien, pero su punto focal va a estar un poco más cercano, ¿no? Entonces, los pacientes miopes no ven bien de lejos, pero sí ven bien de cerca, ¿no? Esa es la característica del paciente miope. Entonces, como acá ven en esta figura, un ojo normal en el cual llega la imagen en la retina, y en los miopes es lo contrario, ¿no? Entonces van a terminar formando la imagen delante de la retina. Entonces podemos clasificar la miopía, ¿ya? En miopía simple, intermedia o moderada, miopía alta o degenerativa, ¿no? Para que más o menos recuerden de acuerdo a la medida, ¿no? Miopes simples son menores de 3 su medida, las intermedias o moderadas de 3 a 6 y las altas o degenerativas más de 6. La longitud axial en los miopes de categoría simple van a ser sus longitudes axiales normales o de repente ligeramente incrementadas, ¿no? 22.5. En estos pacientes no vamos a ver lesiones en la retina. En los pacientes con miopía moderada tampoco vamos a ver muy frecuentemente las lesiones en retina, pero ya vamos a ver un aumento en la longitud axial del ojo, ¿no? Hasta 26 milímetros vamos a observar. En los miopes altos o con miopía degenerativa vamos a ver en estos pacientes sí lesiones en la retina, ¿no? Generalmente la esclera es la que va a aumentarse de tamaño. Recuerden que la esclera tiene tejido colágeno y lo que vamos a presenciar es que hay un aumento en la longitud axial a expensas de la esclera, pero la retina no es elástica, ¿no? Entonces, al estar traccionando esta esclera podemos generar degeneraciones. Degeneraciones que puedan incluso generar rupturas en la retina y estas posteriormente generar desprendimientos de retina finalmente, ¿no? Eso es la fisiopatología de los miopes con degeneración retinal, ¿no? Entonces, ¿qué signos y síntomas vamos a presenciar en un paciente miope? ¿No? Como les decía, de lejos no ven bien, ¿no? No tienen un esfuerzo mayor para poder enfocar los objetos que están a distancia. Esto va a generar fatiga ocular y finalmente dolores de cabeza, ¿no? Una causa de los dolores de cabeza frecuentes es una mala visión. Generalmente estos pacientes no se van a quejar de disminución de visión de cerca, ¿no? El problema va a ser siempre lejano. En el caso de la hipermetropía es lo contrario de la miopía, ¿no? Es un paciente con ojo un poco más pequeño que lo normal, entonces la imagen se va a formar detrás de la retina. Los objetos de lejos se van a observar mejor que los cercanos, pero también dependiendo de la magnitud, ¿no? Hay pacientes hipermétropes altos que sí van a tener tanto la visión lejana y cercana disminuida, ¿no? Pero en general el defecto de los hipermétropes es la visión cercana. Entonces acá en esta imagen podemos ver lo que les decía, en un ojo normal la imagen se va a formar en la retina. En un paciente hipermétrope se va a formar por detrás de la retina, ¿no? Al tratarse de un ojo más pequeño. Entonces, ¿qué signos nos da la hipermetropía? Como les decía, estos pacientes van a tener dificultad para leer de cerca.
Entonces se acercan mucho más que el resto, ¿no? Para poder leer. Al tener estos pacientes mucha acomodación, ejercer mucha acomodación en el esfuerzo por ver de cerca, vamos a tener que nuestras imágenes en la retina se van a formar de manera más grande, ¿no? Entonces van a necesitar acercarse más para poder tener esta imagen más grande en la retina. En el caso del astigmatismo, ya no se relaciona a la longitud axial, sino a la curvatura de la córnea, ¿no? Entonces, principalmente la curvatura de la córnea. Vamos a tener que estos pacientes tienen una curvatura de la córnea más incrementada, ¿no? Lo normal es de 46 dioptrías, es una córnea normal. Perdón, de 42 a 44 hasta 46 dioptrías, ¿no? Que es lo normal. En los pacientes con astigmatismo vamos a tener un incrementado de estas magnitudes, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar este aumento de la curvatura? Que la luz ingrese de manera irregular, ¿no? No ingrese de manera uniforme como en córneas de curvaturas normales. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Nosotros vamos a tener un eje horizontal y un eje vertical, ¿no? Entonces, por ejemplo, el eje vertical puede caer delante de la retina y el eje horizontal en la retina, ¿no? Entonces va a generar una asimetría en la formación de las imágenes, ¿ya? Entonces eso va a generar la visión borrosa. El astigmatismo se puede clasificar en dos, como regular e irregular, ¿no? En el regular, la potencia de la refracción va a ser, digamos, en el meridiano que esté más curvo, puede ser horizontal o vertical, va a ser una curvatura que no sea asimétrica, digamos. En las irregulares sí, en las astigmatismo irregulares lo que vamos a generar son curvaturas de la córnea que estén anómalas en varios en dos o más meridianos, ¿no? Pues nosotros en pacientes con queratocono, como puede ser esta imagen, vemos que la córnea está más adelgazada y un poco más gruesa en la periferia, ¿no? En el centro adelgazada y en la periferia engrosada. Entonces eso puede generar meridianos de distinta curvatura en todos los 360 grados de la córnea. Por eso se llama irregular. Podemos también clasificar el astigmatismo, ¿ya? Si es que, por ejemplo, nuestros puntos focales, uno cae por delante de la retina y otro en la retina, es un astigmatismo miópico simple, porque solamente uno de los meridianos está cayendo por fuera de la retina. Si tenemos una imagen en la retina y otro por detrás, es un hipermetrópico simple. Los compuestos, cuando, por ejemplo, miópicos compuestos, si es que los dos meridianos caen por delante de la retina, hipermetrópico compuesto, si es que caen por detrás de la retina ambos meridianos, ¿no? Y puede haber un mixto, ¿no? Uno que caiga por delante de la retina y otro por detrás, ¿no? Entonces, estos son los menos frecuentes. Los más frecuentes son los miópicos simples, ¿no? Esa sería la clase de astigmatismo más frecuente. Podemos tener también la clasificación del astigmatismo. Normalmente nuestro eje vertical es el eje que más curva va a tener, ¿no? Que el horizontal. Entonces, si tenemos un astigmatismo que se acerque a 90 grados, se llama un astigmatismo con la regla. Es lo que la mayoría de nosotros tenemos, ¿ya? Me incluyo yo porque yo también tengo un astigmatismo con la regla, se llama, ¿no? Porque está cerca a la vertical. En el caso de los astigmatismos contra la regla, se llegan a visualizar curvaturas mayores en el eje horizontal. Eso no es lo común. Entonces, en estos pacientes lo que podemos sospechar son ectasias como el queratocono, ¿no? Degeneraciones marginales en la córnea que puedan generar astigmatismos que no se acerquen a los 90 grados, sino a los 180 grados. Estos sí se deben estudiar. Entonces, también, ¿qué signos y síntomas tiene un paciente con astigmatismo? La visión va a ser borrosa, en general para lejos y cerca. El paciente siempre necesita entrecerrar los ojos, ¿no? Generar un efecto de agujero estenopeico para que nosotros podamos ver mejor.
igual como en cualquier defecto refractivo, dolores de cabeza, cansancio ocular. Estos pacientes de noche ven un poco menos, ¿ya? Y generalmente están frotándose los ojos por la molestia que genera esta mala visión. No es un defecto refractivo como les comentaba la vez pasada, pero la presbicia puede enmarcarse, digamos, en estos problemas oftalmológicos, pero que generalmente es un proceso degenerativo, no una enfermedad en sí o un defecto refractivo, ¿no? Lo que pasa es que más o menos entre los 40 y 43 años vamos a tener la disminución en la movilidad del músculo ciliar y por ende la acomodación del cristalino, ¿no? Entonces nos va a generar una dificultad en la visión de cerca, ¿ya? Entonces el paciente necesita alejar un poco los objetos para poder leer adecuadamente, ¿no? Entonces esto es lo que les comentaba en la clase anterior, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver de cerca, lo que va a generar la acomodación es que el cristalino se ensanche y haga que la imagen se forme en nuestra retina, ¿no? O sea, se acerque a nuestro punto focal. Cuando queremos ver de lejos, se alarga el cristalino y hace que podamos ubicar nuestro punto focal más lejos, ¿no? Y nos genere la posibilidad de ver de lejos. Entonces, los pacientes tienen distinta evolución dependiendo del defecto refractivo que tengamos, ¿no? Los pacientes hemétropes que no necesitan lentes van a padecerle la presbicia entre 40 a 45 años, ¿no? Y van a observarse que estos pacientes alejan sus objetos de lectura para poder ver bien. Generalmente entre 40 y 45 años los síntomas no son tan frecuentes, ¿ya? Después de los 45 años los pacientes sí tienen la necesidad real de tener lentes de cerca, ¿no? De corregirles, ¿no? Hasta los 45 pueden sostener cierto tiempo su acomodación y poder leer adecuadamente, ¿no? Si es un paciente hipermétrope, por ejemplo, ya nosotros recordamos que los pacientes hipermétropes de por sí ya no ven bien de cerca. Estos pacientes pueden presentarse sus presbicias antes de los 40 años, ¿no? Entonces, entre 35 y 40 años se puede observar en pacientes que ya han tenido ya hipermetropía la necesidad de corregir su visión de cerca, adicionalmente a lo que ya tienen como medida habitual, ¿no? Y bueno, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta en lo que se refiere a metropías? ¿Ninguna pregunta, chicos? A ver, creo que alguien está levantando la mano. Leslie, puedes abrir tu micrófono, por favor. Doctor, buenas noches. Una consulta. No me quedó muy bien claro sobre la cuestión de las miopías. No entendí muy bien cuando se refiere a longitud máxima, la longitud a qué se refiere. La longitud axial la comentamos en la clase de anatomía, la vamos a medir desde el punto central de la córnea hasta la cabeza del nervio óptico, la papila, ¿no? Más o menos, o sea, lo que decimos en la clase es que el rango normal es de 22 a 24, ¿no? Ese es nuestro rango normal de longitud axial, ¿no? Eso va a ser el tamaño entre la cara anterior y la cara posterior del ojo. A eso se refiere con longitud axial. Ojos largos se relacionan a ojos miopes, o miopía, perdón, y ojos cortos a hipermetropía. Y el astigmatismo se refiere más a la curvatura del ojo, para que más o menos tengan un resumen de eso. Gracias, doctor. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, continuamos con... Nos tocaría la clase de ambliopía. ¿Ya? Ambliopía, con ese nombre me imagino que no lo han escuchado, pero sí habrán escuchado del famoso ojo perezoso, es lo mismo. ¿Ya? El ojo perezoso realmente se evidencia en
frecuencia en nuestra ciudad, porque tenemos bastante predisposición al astigmatismo. Parece que está relacionada a la altura. Entonces, vamos a estudiar qué es la ambliopía. Entonces, la ambliopía es la disminución de la agudeza visual, generalmente de un ojo, ¿ya? Sin alguna lesión anatómica o orgánica que explique esto, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo ve un paciente con ambliopía? ¿No? Un ojo ve bien y el otro ojo ve borroso, ¿no? A pesar de la corrección, o sea, le podemos poner lentes, pero vamos a tener esta diferencia. Entonces, ¿cuáles son las causas del ojo perezoso o ambliopía, ¿no? Generalmente son defectos refractivos que no se hayan corregido a tiempo, ¿no? Ya sabemos que son 3 los defectos refractivos: miopía, astigmatismo e hipermetropía, pero también hay causas como el estrabismo, ¿no? De repente alguna lesión anatómica también puede generar ambliopía. La oclusión en el caso de ptosis palpebral, como ven en esta imagen inferior de este niñito, vean cómo el párpado izquierdo está caído, el párpado superior del ojo izquierdo está caído, eso se llama ptosis palpebral, ¿no? Otro defecto podría ser una catarata, ¿no? Que este niño no le permita pasar la luz adecuadamente y no pueda ver. Entonces, tenemos tipos de ambliopía también, ¿ya? La ambliopía funcional, generalmente vamos a observar un ojo que va a ver menos que el otro, ¿no? Sin aparente causa. Entonces, en estas, la más frecuente es la ambliopía por ametropía, ¿ya? Generalmente en pacientes con anisometropía, ¿no? Recuerden este término, anisometropía, es la diferencia en la medida de un ojo en relación al otro, ¿no? Por ejemplo, un miope que tenga una dioptría de medida en el derecho y 4 en el izquierdo, y hay una diferencia en la medida, eso se llama anisometropía. Hay pacientes que son anisométropes, pero que no desarrollan ojo perezoso. En este caso, las que más nos van a desarrollar ojo perezoso son el astigmatismo y la hipermetropía. O sea, a veces, si nosotros comparamos pacientes con miopía en relación a astigmatas e hipermétropes, vamos a tener más pacientes con ojo perezoso en estas dos últimas, ¿ya? Generalmente el ojo perezoso va a ser el ojo que tenga más medida, ¿ya? Ese es el que menos responde al tratamiento con lentes, pero si lo detectamos a tiempo y corregimos adecuadamente con los lentes, esta ambliopía va a mejorar. También podemos tener ambliopía por exclusión o exanopsia cuando tenemos algún defecto anatómico que no permita la entrada adecuada de luz, ¿no?, en el ojo, y va a generar un trastorno, pues, en el sistema visual. Entonces, acá que podemos tener como ejemplos las cataratas congénitas, leucomas o cicatrices corneales, que son sinónimos. En estos pacientes, estos defectos anatómicos se tienen que corregir lo antes posible. Se recomienda antes de los 6 meses cuando hay defectos anatómicos que se puedan corregir, ¿no? Por ejemplo, si tiene catarata congénita, operarle al niño antes de los 6 meses para evitar de que su ojo se torne ambliope o ojo perezoso. La ambliopía estrábica también nos puede representar bastante frecuencia en el desarrollo de ambliopía. Los dos defectos están muy relacionados, ¿no? Un paciente con estrabismo puede generar ambliopía, o al revés, un paciente ambliope puede generar con el tiempo un estrabismo, ¿no? El resultado del mal desarrollo del sistema visual. Entonces, generalmente, estos niños que van a hacer ambliopía tienen que tener un estrabismo de un solo ojo, ¿ya? No desviación de ambos ojos, solo un ojo. Entonces, lo que genera la desviación de la mirada de este niño es visión doble. Entonces, el cerebro en los primeros años de vida es muy maleable. Entonces, para evitar esa visión doble, lo que puede hacer es suprimir la visión del ojo que se está desviando, ¿no? Entonces, esa supresión va a generar ambliopía. Entonces, ¿cómo podemos corregir eso? Poniéndole lentes al niño, ¿no? Y podemos corregir hasta el estrabismo corrigiendo eso. Generalmente un niño que vea 20/200 o menos va a ser el ojo que va a generar su ambliopía y va a ser más profunda. Si tenemos un paciente con estrabismo y que la visión sea mejor de 20/40,
esta ambliopía puede desarrollarse más tarde, ¿no? O a veces no desarrollarse. Entonces, ¿qué síntomas tiene un paciente con un ojo perezoso? Generalmente ninguno, porque habitualmente el ojo que ve bien, ve perfectamente. Entonces, estos niños no sienten dificultad visual porque un ojo ve bien. Entonces, cuando lo sospechamos, cuando de repente viene y le hacemos un cribado, ¿no? A los 5 o 6 años, le pedimos que vea, le tapamos un ojo y nos damos cuenta que uno ve más que el otro. Entonces, ahí podemos sospechar. Por eso es que se recomienda, ¿no? Los niños máximo a los 5 años deben tener una evaluación por oftalmología para detectar estos problemas. Mientras más temprano los detectemos, mejor pronóstico va a tener el niño. ¿En qué otros síntomas podemos, o en qué otras personas podemos sospechar la ambliopía? En pacientes que hayan tenido cirugía de estrabismo, ¿no? En estos pacientes podemos sospechar que pueda tener ambliopía, perdón. Entonces, ¿qué le podemos detectar al paciente que estemos sospechando ojo perezoso, ¿no? Lo que les decía, peor visión en un ojo, ¿no? Un ojo de repente ve 20-20 y el otro ojo ve 20-50, a pesar de que le pongamos o el agujero estenopeico o lentes. Pues ahí ya podemos sospechar del ojo perezoso. En los pacientes que tengan ambliopía van a tener más facilidad de reconocer letras o estímulos si los separamos, ¿no? Como en esta cartilla. Si los tenemos así muy juntos, van a tener más dificultad para poder ver, ¿no? Entonces, ¿cómo ve un paciente con ambliopía? Generalmente ve así todo arremolinado, ¿no? Esto se llama el fenómeno de amontonamiento, ¿no? Van a ver, si nosotros le presentamos letras así muy pegadas, lo van a ver así. Entonces no van a poder diferenciar adecuadamente. Ahora, teóricamente, tiene que haber 2 líneas de diferencia, al menos entre ojo y ojo, ¿no? Lo que les decía, un ojo ve 20-20 y el otro debe ver 20-40 a menos, ¿no? Para que podamos sospechar de ojo perezoso. A veces se confunden y solamente por ver la diferencia en la medida de los lentes, lo confunden con ojo perezoso. Eso se llama anisometropía, como les decía, cuando hay diferencia entre la medida de un ojo con respecto al otro. ¿Cuál es el tratamiento de la ambliopía? ¿No? Lo primero, corregir la refracción, ¿no? Recordemos que en niños menores de 12 años se debe hacer bajo cicloplegia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros administramos gotitas cicloplégicas, dilatamos la pupila y disminuimos el movimiento del músculo ciliar, ¿no? Entonces eso nos va a dar como resultado la medida sin acomodación de estos niños. Si nosotros le hacemos sin gotitas, la acomodación nos puede disimular varias dioptrías de medida. Entonces no se hace una adecuada refracción y por ende una mala medida de los lentes, ¿no? Debe ser con gotitas a los niños. El otro tratamiento que generalmente se utiliza es la oclusión o utilizar parches, ¿no? O sea, el ojo que trabaja mejor se parcha para que el ojo perezoso o el ojo vago empiece a trabajar, ¿no? Anteriormente se parchaba todo el tiempo, pero se observó que generábamos ambliopía en el ojo parchado. Entonces, actualmente lo que se hace es a tiempo parcial, solo algunas horas al día de parche, ¿no? Para poder ejercitar el ojo que no trabaja adecuadamente. Entonces, recordar que cuanto más joven sea el paciente y le detectemos el problema, va a tener un mejor pronóstico, ¿no? De este niño. La agudeza visual, si es mejor a 20-40 en un niño con ambliopía de ese ojo, el parche va a ser más corto, ¿no? No va a durar tanto. Lo que sí recordar, ¿no? Si nosotros estamos tratando a un niño con parches y a los 6 meses observamos que no hay mejora, este paciente ya no va a mejorar, ¿no? Y se le explica al padre que lamentablemente el niño ya no tiene buen pronóstico para corrección del ojo perezoso. Otro tipo de tratamiento es la penalización. En la penalización lo que hacemos es administrar gotas que hagan que vean menos el ojo dominante, el ojo que ve mejor. Entonces podemos utilizar en este caso atropina
se puede utilizar de entre 1 a 2 veces al día. Lo que genera la atropina es dilatación de la pupila y por ende mala visión, ¿no? De cerca. Entonces lo que va a generar es que este paciente trabaje más el ojo, la visión lejana, ¿no? Y por ende ejercitar el sistema visual. ¿En qué niños podemos hacer esta penalización? En aquellos que haya una diferencia de más 4 dioptrías entre ojo y ojo, ¿no? Lo que les decía, un ojo puede tener 1 y el otro 6. Pues ahí tenemos más de 4 dioptrías, podemos penalizar esto. Y lo que les decía, tomar la agudeza visual en niños es importante, ¿ya? El pronóstico es mucho mejor mientras más pequeño detectemos el problema en los niños. En general, todas las ambliopías, así sean leves, son de pronóstico reservado. A veces están mejorando un par de años y de ahí se decaen, se confían, dejan de usar los correctores hasta el parche y empeoran, ¿no? Vuelven a complicarse de repente con estrabismo, o de repente el ojo perezoso lo podemos desarrollar en el ojo contralateral. Tiene que tener un seguimiento bien estrecho el paciente con ambliopía. Ya, chicos, hasta acá alguna pregunta sobre ambliopía. A ver. Ya, allá, todo claro, dice, ninguna pregunta ya. Entonces continuaremos con la última clase, que es estrabismo. El estrabismo es era parte de la pregunta del examen de entrada que les hice, ¿no? Entonces, el estrabismo, que es una desviación manifiesta del eje ocular en relación a la posición que debería adoptar cuando fijo un objeto. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo quiero ver un objeto, lo que debo observar es que los dos ojos apunten hacia el mismo objeto, ¿no? Entonces, en el estrabismo lo que hacemos es que uno apunta al objeto y el otro no. Ahí podemos nosotros darnos cuenta si un paciente tiene estrabismo, ¿no? Entonces, para evaluar eso tenemos que pedir que vea un solo punto. Y si vemos ahí desviación, ya sospechamos de estrabismo, ¿ya? Es una patología frecuente, desde el 2 hasta el 5% de niños menores de 5 años pueden tener un grado de estrabismo, ¿ya? Recordar que en las primeras semanas de vida puede observarse un estrabismo que podríamos llamarlo fisiológico, pero si es que a los 4 o 6 meses de vida del niño todavía vemos que está desviándose la mirada, ya tenemos que prestar atención y enviarlo al oftalmólogo para evaluación, ¿no? Lo que les decía en la clase en la clase anterior era que si bien todos los pacientes con estrabismo pueden tener ambliopía o al revés, no necesariamente se van a juntar, pero sí la presencia de cualquiera de ellos puede desarrollar finalmente o ambliopía o estrabismo, ¿no? O los dos juntos. Son muy frecuentes los dos defectos en estas enfermedades. Igual que la ambliopía, el estrabismo es dependiente de la edad en la cual la detectemos o la sospechemos. Mientras más temprano sea, mejor va a ser el pronóstico de este niño. Lo que les decía, ¿no? Hasta un 5% de los niños menores a 5 años pueden tener estrabismo. Generalmente la edad más frecuente de aparición es menores de 4 años. Después de esta edad, si tuviésemos la aparición de estrabismo, tenemos que sospechar de patología del sistema nervioso central, ¿no? Puede ser un tumor, puede ser una enfermedad neurológica, un problema traumático, de repente alguna infección en el sistema nervioso central, ¿no? La aparición de estrabismo súbito no es algo normal, ¿no? Eso se tiene que estudiar, sobre todo después de los 4 años.
generalmente estos pacientes con estrabismo tienen algún antecedente familiar, ¿no? De repente un hermano, un papá, un tío, abuelos, de repente que ha tenido estrabismo, ¿no? La herencia familiar es muy frecuente en estos pacientes. Entonces, ¿qué factores influyen en la posición del globo ocular, ¿no? La configuración de la cara, del desarrollo de los huesos de la cara. El síndrome de Cruzón es un síndrome en el cual las suturas, los huesos del cráneo y sus suturas se fusionan más rápido. ¿Ya? Entonces, lo que va a generar es que haya un desarrollo anormal, ¿no? Entre el tamaño de los órganos, como acá el globo ocular, se ve más grande que la cara, ¿no? Porque ya el cráneo está fusionado, ¿no? Entonces nos puede dar una posición anómala de los ojos. También es importante el grado de desarrollo de la musculatura ocular extrínseca. Hay personas que nacen con hipertrofia o hipofunción de músculos extraoculares, ¿no? Vamos a generar pacientes con músculos rectos laterales o externos hiperfuncionantes, ¿no? Que tengan un tono más incrementado y jalen el ojo hacia ese lado. Está el defecto, ¿no? Es importante la refracción del paciente, lo que les decía, ¿no? Si es un ojo que no ve bien, los niños pueden generar supresión en ese ojo y finalmente que se desarrolle también una desviación de la mirada, porque como no fija bien los objetos, se va a mover desordenadamente. El estado neurológico del paciente también es importante. Recuerden que los movimientos de los músculos extraoculares o la acción de los músculos extraoculares está a cargo de los nervios de los pares craneales, ¿no? Y estos pueden tener defectos en el sistema nervioso central y generar estrabismo, ¿no? Eso también tenemos que recordar. Entonces, algunos términos que deben recordar cuando estemos hablando de estrabismo. La ortotropia o ortoforia es cuando están nuestros ejes normales, ¿no? Eso no es cuando no tenemos estrabismo. ¿Ya? Heterotropia o estrabismo manifiesto, cuando en todo momento la desviación de la mirada es evidente, ¿no? Como en esta foto, ¿no? Siempre hacia adentro, en todas las posiciones de la mirada. La heteroforia o estrabismo latente solo se va a evidenciar cuando nosotros rompamos la visión binocular, ¿no? En esta foto inferior ven que vamos a ver, que los dos ojitos cuando están abiertos, ¿no? Hay un eje, se notan paralelos los ejes. Pero si nosotros ocluimos con algo que no cubra toda la luz, vean cómo se desvía hacia afuera, ¿no? Entonces ahí observamos que solo fija con el ojo izquierdo y el derecho no tiene muy buena fijación, solo está siguiendo, ¿no? Entonces ese es el estrabismo latente, solo se hace evidente cuando rompamos la visión binocular. Respecto a las desviaciones, ¿no? Podemos tener desviaciones horizontales, en las cuales generalmente se van a afectar los rectos, laterales o internos. En los defectos verticales vamos a observar defectos en los rectos, inferior o superior, y en los oblicuos, ¿no? Entonces, en el caso de las desviaciones horizontales, vamos a tener la endotropía, si se desvía hacia la nariz o hacia la región nasal. Exotropía, si es que la desviación se va hacia afuera, hacia la región temporal o hacia la oreja, podemos hablar, ¿no? Para que vayan entendiendo. En el caso de las desviaciones verticales, hay hiper e hipotropia. Hipertropia si es que se desvía hacia arriba e hipotropia si es que se desvía para abajo. Recordemos la inervación de los músculos extraoculares, ¿ya? Recordemos que el recto lateral está inervado por el sexto par y su acción es abducir el ojo, o sea, un movimiento hacia afuera, hacia el lado temporal. El recto medio, lo contrario, la aducción, que es el movimiento hacia adentro, ¿no? Recuerden el recto medial, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior están inervados por el tercer par, ¿ya? Y el oblicuo superior está inervado por el cuarto par, ¿ya? Entonces, estas son las funciones que generan cada músculo. Esto sería bueno que lo vayan repasando, eso podría ser pregunta del examen.
también hay estos términos. Si hablamos de deducción, es cuando solo evaluamos un ojito. O sea, podemos tapar un ojo y evaluamos las deducciones, ¿no? Entonces ahí solo evaluamos un solo ojito. Abducción si es hacia la nariz, aducción si es hacia la oreja, la región temporal, supraducción si es que el paciente puede levantar la mirada, infraducción si ve para abajo, ¿ya? Las versiones es cuando evaluamos los dos ojos, ¿no? Con los dos ojos abiertos. La extroversión si le pedimos que vea hacia la derecha, levoversión hacia la izquierda, supraversión hacia arriba e infraversión hacia abajo. Las vergencias son movimientos conjugados, ¿ya? Cuando nosotros podemos presentar a este paciente objetos, ¿no? A determinada distancia. Convergencia, si es que deseamos ver a un paciente de cerca, de menos de 2 metros. Y divergencia cuando queremos ver objetos lejanos, ¿no? De 2 metros a más. Entonces vean que se conjugan, ¿no? Se desvían un poquito hacia afuera si es que queremos ver de lejos, y para adentro la región nasal si queremos ver hacia en un punto cercano. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, esto también sería bueno que repasemos. ¿Ya? La dextrosupraversión es cuando nosotros queremos ver hacia arriba y a la derecha. En esta posición actúan el recto superior del ojo derecho y el oblicuo inferior del ojo izquierdo, ¿no? Esos son los que generan estos movimientos. Si queremos ver hacia arriba, una supraversión, los dos rectos laterales, superiores, perdón. En la levosupraversión, si es que pedimos que vea hacia arriba y hacia la izquierda, van a actuar el oblicuo inferior derecho y el recto superior izquierdo, ¿no? Entonces así vean que generalmente cuando vemos las versiones, vamos a tener músculos que trabajen de manera conjunta, pero que tendrían en el ojo contralateral la función contraria, ¿no? Entonces, eso se llama músculos yuntas, ¿no? Que trabajen juntos para hacer una misma acción. Cuando nosotros queremos evaluar un paciente con estrabismo, debemos realizarle un examen físico mínimo para poder confirmar la sospecha, ¿no? El principal es el test de Hirschberg. ¿En qué consiste? Tener un estímulo luminoso, puede ser una linterna, inclusive su celular, y fijarnos en dónde cae el reflejo corneal en los ojos, ¿no? Lo normal es que caiga al centro de la pupila en ambos ojos, pero en pacientes que sospechemos estrabismo, vamos a ver que uno de ellos cae en el centro y el otro de repente en el borde de la pupila. Ahí podemos decir que hay una desviación de 15 grados. Si cae entre el borde de la pupila y el limbo, ¿no? Ahí podemos hablar de 30 grados de desviación. Y si cae por fuera del limbo, y hablamos de 45 grados, ¿no? Y sospechando la desviación con el test de Hirschberg. También podemos hacer el test de la oclusión cuando vemos, ¿no? Fue lo que les decía anteriormente, con los dos ojos aparentemente paralelos, pero si tapamos y destapamos rápido, podemos observar que un ojo se desvía, ¿no? Esto es un estrabismo latente. Y solo se ve cuando desviamos nosotros, cuando rompemos la visión binocular. Puntos clave en respecto al estrabismo. Si hay una persona que no ve los dos ojos en la misma dirección, y es un niño, este paciente, el ojo que no esté funcionando adecuadamente o que se desvíe de la posición es el que va generalmente presentar supresión en el cerebro, ¿no? Y esto generalmente va a producir ojo perezoso. ¿Ya? Entonces hay bastante relación entre la desviación de la mirada y el estrabismo, y la ambliopía. Recordemos que la visión se va a desarrollar durante toda nuestra etapa preescolar y va a culminar más o menos a los 8 años, ¿no? Entonces el desarrollo del sistema visual dura más o menos ese tiempo, ¿no? Nosotros no nacemos con la visión que tenemos de adultos, eso se va desarrollando en los primeros años. En el caso de pacientes con estrabismo, lo que tenemos que corregir es completamente su medida, ¿no? Si tiene medida de 6, hay que darle 6, entregarle los lentes de 6 a este niño, ¿ya?
y le recordaba, ¿no? Menores de 12 años hay que hacerle la refracción con pupila dilatada o cicloplegia, ¿ya? Y como ya tenemos la pupila dilatada, ahí se puede aprovechar. En el caso de nosotros, aprovechamos para hacerle un fondo de ojos y ver cómo está la retina y el nervio óptico. Si tenemos un paciente con 6 meses o menos, entonces ¿a quién le vamos o sea, a quiénes vamos a referir si tiene menos de esa edad? A pacientes que tengan una desviación constante, ¿no? De la mirada. Y si sospechamos que el paciente no ve bien, ¿no? Los niños pequeños, más o menos a los 4 meses recién van a reconocer la cara de su mamá, ¿no? Entonces es un poquito difícil evaluar ahí si el paciente ve. Entonces lo que podemos hacer es, si es que nos sigue las cosas, ¿no? Le mostramos un juguete o algo así y vemos si es que nos va a seguir el movimiento que le hagamos, ¿no? Y podemos sospechar que se está viendo bien o no el niño. Hay endotropías congénitas, es decir, desviaciones de la mirada hacia adentro que son congénitas, y generalmente es por una hiperfunción o una hipertonía de los músculos rectos internos, ¿no? Entonces, como está el músculo bien contraído, se pueden beneficiar con toxina botulínica, ¿no? Que ya saben que eso relaja la musculatura. Entonces, se evita con esto tener de repente operar niños tan temprano, ¿no? También tenemos tipos de pseudoestrabismo, ¿no? O sea, que no se traten de estrabismo. Uno de ellos es el epicanto, ¿ya? Es este pliegue que se ve en muchos niños, ¿ya? Y que nos puede hacer confundir, ¿no? Que el ojo esté desviado. Recuerden el test de Hirschberg, vean, el reflejo está acá en el borde de la pupila y en este ojo también. Entonces ahí nosotros podemos tranquilizar al paciente y decirle que la mirada de este niño está los reflejos en el corneales están en el mismo punto y que probablemente no tenga estrabismo. Se puede observar nada más esto. Otra causa de pseudoestrabismo puede ser el hipertelorismo. Recuerden que esa es la separación anómala entre las dos órbitas, ¿no? Acá ven un puente nasal bastante amplio. Eso nos puede dar también una percepción de estrabismo, pero que observando los puntos en el reflejo corneal vemos que caen en el mismo punto ambos, ¿no? Descartamos la presencia de estrabismo. Y bueno, hasta acá la clase de estrabismo. ¿Alguna duda acá, chicos?